complejo, bien amplio, que se ha tratado de resumirlo lo más que he podido, cosas puntuales que ustedes deben saber. Si ustedes revisan, son capítulos completos. Vamos a comenzar, ¿ya? Avanza, por favor, Sarelita. Ya, el eje reproductivo básicamente se enfoca en el eje hipotalámico hipoficiario gonadal o hipotalámico hipoficiario ovárico, que es lo mismo, y implica un proceso complejo que a su vez implica una regulación endocrina también compleja y que esto inicia en el hipotálamo con la liberación de la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual generalmente se produce a nivel de varios núcleos. Los principales son el núcleo arqueado, arcuato y el supraóptico. Y a su vez, a través del sistema de irrigación portal, va a llegar a la adenopófisis, donde va a estimular las células galactótrofas a nivel de sus receptores superficiales y va a estimular la producción de FSH y LH, las cuales a su vez van a hacer que en el ovario se produzca la maduración folicular, la ovulación y la producción también de ciertas hormonas, ¿no? Que son liberadas al torrente sanguíneo. Ahora, todo este proceso está regulado a su vez por mecanismos de retroalimentación, los cuales generalmente son negativos en la mayoría del ciclo y positivos solamente en alrededor del día 12 y 14, que son los días previos a la ovulación, ¿no? En donde sí necesita un efecto positivo para que se pueda producir la LH y se dé la ovulación. Ahora, esto continuamente es un proceso cíclico, que como le digo, generalmente es un proceso negativo. Negativo significa que el ovario, que es la gónada, la vía final, es el que, dependiendo de la producción hormonal que tenga, va a regular mediante inhibina o mediante los mismos hormonas que produce, la producción continua en mayor o menor medida de GnRH, ¿no? Para que a su vez limite la producción de LH y FSH. Siguiente, por favor. Ya. Si comenzamos con la secreción hipotalámica de GnRH, la principal hormona que inicia el ciclo reproductivo, vemos que la GnRH es un decapéptido, es decir, tiene 10 componentes, que es liberado por núcleos específicos, como le dije inicial, más frecuentemente el arqueado arcuato y el supraóptico, y se libera de manera pulsátil, no es continua, sino es pulsátil, y justamente esta pulsatilidad, la rapidez o lentitud hace que se mantenga el eje hormonal estable o que tenga alguna irregularidad, ya que su vida media es muy corta, tiene solo 10 minutos de vida media. Entonces, la pulsatilidad es lo que nos asegura que la producción hormonal se mantenga regulada. Ahora, esto, como le digo, va a llegar a la hipófisis y básicamente su función es estimular tanto la LH como la FSH. La LH, que es básicamente en las células de la teca, y la FSH básicamente en la célula de la granulosa. Seguimos, la próxima. Ya, como le digo, acá en esta imagen se puede ver el hipotálamo con los distintos núcleos, los más comunes. Acá es el núcleo arqueado arcuado, supraóptico, el ventricular medial, dorso medial, y varios otros, de los cuales los más importantes en la producción son el arqueado y el supraóptico. Ahora, se dice que existe un vínculo anatómico y no solo anatómico, sino funcional entre el hipotálamo y la hipófisis a través del sistema como le dije, irrigación portal, porque la producción llega a la hipófisis a través del sistema de irrigación, pues, ¿no? Siguiente. Entonces, en el ovario, o en las gónadas, que es donde va a llegar la FSH y LH, es muy importante que se acuerden, lo que van a hacer ambas hormonas es estimular la maduración folicular. Cada una tiene su mecanismo, pero lo básico, la conclusión es que tiene que estimular la maduración folicular, es decir, del ovario tiene que estimular el crecimiento de un pool de óvulos o folículos, que estamos hablando de un aporte de por lo menos 20, a veces hasta más folículos, que van a madurar, de los cuales solamente uno va a conseguir ser el dominante y es el que va a ovular. Entonces, básicamente, estimula la maduración folicular, la ovulación, al conseguir el óvulo maduro, y a su vez, en el ovario, estas hormonas a su vez producen la secreción de hormonas. De las hormonas, las más importantes son las hormonas esteroides. Ahí están los estrógenos, incluidos los estrógenos, progesterona y andrógenos. Los péptidos gonadales, que también son importantes, también es una vía secundaria, pero también regula bastante la producción hormonal.
básicamente activina, inhibina, cifolestatina, de todos los más importantes inhibina, y factores de crecimiento, ¿no? Que también se producidos en el ovario. Siguiente. Entonces, las hormonas esteroideas sexuales son producidas generalmente en los ovarios, como le dije, por estímulos de FSH y LH, aunque no necesariamente solo son producidas en los ovarios, también se producen en las glándulas suprarrenales y en la placenta. Y todas las hormonas esteroideas sexuales se producen a partir del colesterol, ¿ya? El colesterol involucrándose por lo menos 17 enzimas. En un cuadro después les voy a mostrar las enzimas principales que se usan en este ciclo de esteroidogénesis homosexuales, pero básicamente en promedio son 17 y de las cuales la más importante es la aromatasa, que es la vía final para pasar los andrógenos a los estrógenos. Ahora, estos hormonas esteroides sexuales se clasifican según el número de carbonos que tengan, básicamente 3 grupos, una serie de 21 carbonos, de 19 de 18. 21 carbonos son los progestágenos, glucocorticoides y mineralocorticoides, de 19 son los andrógenos y de 18 son los estrógenos. Siguiente. Ya, este es, como le digo, el colesterol, que es la molécula base a partir de la cual se forman todo lo demás, como van a ver posteriormente, que como saben está formado por 3 anillos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos, ¿no? A partir de esta molécula, es la molécula precursora o es la molécula a partir de la cual todas las hormonas sexuales se van a formar siguiendo la cascada de las enzimáticas, de las 17 enzimas que mínimo deben usarse o deben llevarse a cabo las secuencias enzimáticas para que pueda conseguirse los estrógenos, ¿no? Siguiente. Ya, las enzimas esteroidógenas, que son las que se usan en la esteroidogénesis, en la producción de estrógenos, son muchas. Todas pertenecen a la familia del citocromo P450, que son enzimas mitocondriales, pero la más importante, y que siempre preguntan, es por la aromatasa. La aromatasa se encuentra en el artículo endoplásmico y es la más importante y es la vía final, como van a ver posteriormente en el cuadro, para pasar los andrógenos de andrógenos a estrógenos. Siguiente, Sarela. Ya, esta vía es la vía clásica de la esteroidogénesis. Como ustedes pueden ver, acá comienza todo en el colesterol, y si ustedes ven cada recuadro azul, son las enzimas que le dije de la esteroidogénesis, sumándolas, todas estas son las mínimas secuencias, que son 17, sumando los círculos azules son 17, y comienza con el colesterol, pasa a pregnenolona, de pregnenolona pasa a 17 pregnenolona, esta es progesterona, o 17 y 8 progesterona. Ahora, en este nivel, si continúa la cascada, pasaría a formarse aldosterona, que es un mineralocorticoide, y por el otro lado, la dihidroxiprogesterona, si continúa la cascada, pasaría a formarse cortisol, que es un glucocorticoide. Entonces, si bien es cierto, el colesterol puede formar mineralocorticoides y glucocorticoides en menor medida, la principal acción es que lleguen a formar andrógenos y que el andrógeno pase posteriormente a ser estrógeno, que es la vía final. Entonces, de los andrógenos, que son la DEA, que es de dihidroepiandrosterona y androstenediol, el primero va a formar androstenediona y el segundo va a formar testosterona. Y esto, como ustedes pueden ver en el cuadrito rojo, la aromatasa es la última enzima que te va a permitir estos ambos convertirlos en estrona, que es el famoso E1, o estradiol, que es el famoso E2. Entonces es la vía final común de la esteroidogénesis, pasar de andrógenos a estrógenos a partir de la aromatasa, que es la hormona final, la enzima final, perdón, la más importante. ¿Ya? ¿Sigamos? Ya, como le dije, la vía final común es la producción de estrógenos, y los estrógenos circulantes en la sangre de la mujer, los más importantes son estradiol, el estrona y el estriol, y todos se fueron a partir de esteroidogénesis, por eso la importancia de ella. Ya, sigamos. Ahora, en esta producción de estrógenos, lo que se considera básico es que conozcan la teoría bicelular de la esterogenesis ovárica, es decir, la teoría de la producción de estradiol. Se considera que existen dos células importantes en esta producción, que son células de la teca y la célula de la granulosa. Ahora, para que ustedes más o menos se ubiquen, la célula teca y la célula granulosa son células, como dije, diferentes, que tienen, inclusive, son activadas por diferentes hormonas. Entre la teca la activa la hormona luteinizante, a la granulosa activa la hormona del FSH.
pero son células que se van a encontrar en los folículos centrales maduros, es decir, los folículos de Graf, ¿ya? No en los preovulatorios, sino en el ovulatorio. Entonces, siguiente, más o menos, en el siguiente cuadro tengo un esquema de cómo... En el siguiente, por favor, regresamos a ese. En el siguiente y regresamos a ese después. Hay uno que está en los folículos, para que más o menos se ubique, sigue. Creo que es el que sigue. Ya, ahí. Si ustedes pueden ver, para que más o menos se ubique cuál es el maduro, ustedes como saben, la mujer en la vida fetal viene dotada de ovogonias, que son en promedio 7 millones, a nivel de las 7, 8 semanas, y después al nacer ya tiene 1 o 2 millones, y en la pubertad recién llegan con 400.000, pues, ¿no? Entonces, en el periodo fetal, la ovogonia genera mitosis y ovocito primario, con lo cual implica que tenga folículo primordial, y acá es donde se queda durante toda la infancia, estacionariamente en meiosis tipo 1, y cuando ya empieza a menstruar es que el ovocito primario con el que estaba en stand-by empieza a madurar y a través de la meiosis puede generar un folículo primario, este es un folículo secundario, y llegar a un folículo terciario o de Graf. Ese folículo de Graf, como ustedes saben, tiene una cavidad que es la cavidad antral, y tiene un cúmulo óforo, que es la parte del centro del folículo. Entonces, es en esta parte donde vamos a encontrar la célula teca y la granulosa. Las células tecas generalmente están en la cubierta interna de esta cavidad antral, y las células de la granulosa van a estar en el cúmulo, o sea, en el grupo celular que está en el componente donde se encuentra el folículo terciario. ¿Ya? Ahora, si regresemos, eso más o menos para que me ubiquen en qué posición está la célula teca y la célula granulosa. Uno antes, por favor, ya. Entonces, entonces en la etapa antral, ahora sí me entienden, en la etapa antral tardía de desarrollo folicular, es decir, cuando ya se consigue un folículo maduro, ahí vamos a encontrar la célula teca granulosa y sus receptores que recién van a poder ser activados con las hormonas, pues, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, este esquema es un esquema clásico en el cual se ve la célula teca y la célula granulosa separadas por una membrana. Como les dije, acá la granulosa está en la cavidad y la teca está en el cúmulo óforo, que es el componente celular. Si ustedes ven la flecha, en la teca ingresa, que es estimulada por la hormona luteinizante a sus receptores, esta activa la cascada del AMP cíclico, y lo que va a hacer es que a partir del colesterol con lo que está entrando en la parte superior, va descendiendo y se va formando androstenediona. Es decir, la célula de la teca lo que va a hacer es la síntesis, o va a favorecer la síntesis de andrógenos. Andrógenos que luego de atravesar la membrana van a entrar a la célula granulosa, lo cual es activada solamente por las células de la FSH con sus receptores, y a través de un sistema terminal epicíclico va a hacer que la androstenediona, en este sentido ya, bueno, invertido en el esquema, va a permitir la producción de estradiol. Es decir, a través de la aromatasa va a permitir que se formen estrógenos. Entonces, la teca va, como dice la flechita a la izquierda en azul, va a producir la síntesis de andrógenos, mientras que la granulosa lo que va a permitir es la aromatización de estos andrógenos, y siendo la vía final común la producción de estradiol, el cual, como ven, va a pasar a la sangre. Entonces, la vía final común en ambas células, o en el sistema de dos células, es la producción de estradiol, ¿no? Y como ustedes ven, son células diferentes, ubicación atómica diferente, responden a dos hormonas diferentes, pero tienen un fin común, que es la producción de estradiol, pues, ¿no? Esto siempre les van a preguntar en examen, siempre. Es más, yo también lo voy a preguntar porque eso es lo que deben de recordar siempre. Sigamos. Ya, ahora, eso es lo que en el ciclo reproductivo comienza con la producción de GnRH, va la hipófisis FSH-LH y termina en las gónadas. Ahora, todo este ciclo hormonal en el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal o ovárico, va a hacer que se secreten hormonas, como ya dije, del ovario a la sangre, básicamente los esteroides sexuales, ¿no? No son los únicos, pero son los más importantes. Esto va a hacer que a su vez se desarrolle el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, que como ustedes saben, está dividido en 3 fases. Uno que es la menstruación,
del ciclo que está terminando, y la fase folicular, en la cual se va a desarrollar todos los folículos hasta conseguir el folículo maduro, y en ese caso ya sería la segunda fase, que es la ovulación, y la tercera fase, que es la fase lútea, ya cuando ya se va a, ya se produjo la ovulación, y si no se consigue el embarazo, se va a escamar el endometrio, y nuevamente va a dar la menstruación, pues, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a ver cada parte por parte. Este ya lo vimos. Siguiente. Ya. Les he resumido los puntos claves en cada una de las fases, que siempre son lo básico que deben saber. Por ejemplo, la fase 1, que es la menstruación, comienza oriente con la menstruación, y ya cuando ha terminado la menstruación del ciclo previo, es una etapa predominantemente donde predominan generalmente los estrógenos, y durante el ciclo la menstruación previa, que es donde ha terminado el ciclo previo, al haber la menstruación en el ciclo previo, ha habido una caída abrupta de estrógenos, de progesterona y de inhibina, los cuales a su vez han hecho que se aumente la FSH. La FSH, su principal función es el reclutamiento de corte de folículos, es decir, cuando comienza la fase folicular, hay un pool de folículos, que son en promedio 20 o más, los cuales de los 20 van a empezar un crecimiento folicular, y de los cuales solamente uno va a llegar a madurar y formar el folículo de Graf. Entonces, en esta fase inicial folicular, la menstruación previa hace que caiga el estrógeno, la inhibina, y que esto a su vez estimule la producción de FSH, ¿ya? Y esto va a estimular a su vez que se reclute un corte de folículos, un grupo de folículos, para que pueda llegarse a tener un folículo maduro que llegue a ovular. Ahora, la ovulación, antes se pensaba que eran lados alternos, es decir, primero un lado, por ejemplo el derecho, por darle un ejemplo, y después el izquierdo. Pero múltiples estudios ya han demostrado que esto no es así, sino que es de manera aleatoria, es decir, podría ser consecutivamente 2 meses en un lado o en el otro lado, no se puede saber qué lado va a ser el que va a ovular, ¿ya? Y este incremento de la FSH es lo que nosotros al inicio de la fase folicular es lo que consideramos cuando hacemos infertilidad, para valorar que es un valor real, porque generalmente estos días, los primeros 3 días, sobre todo el día 3 del ciclo menstrual, es el que va a reflejar verdaderamente si hay una adecuada respuesta del FSH o no. Por eso cuando hacemos un estudio de infertilidad, pareja, queremos saber si está la FSH en valor normal, se toma en el día 3, porque es el día generalmente que por la caída de la estrógeno y inhibina debería sí o sí elevarse, ¿no? Listo, sigamos. Ya, la fase folicular se clasifica en inicial, como ya le dije, en que la FSH se eleva y estimula que haya un corte de folículos que empiece a crecer, y la fase folicular media, que esos folículos a su vez que van creciendo estimulan la producción de estrógenos y de inhibina. Y esto es ya acercándose a la parte ya de la ovulación, porque esto a su vez, como es cíclico, va a ser a su vez que la FSH disminuye, ¿no? Entonces, como le dije, generalmente todo el ciclo se mantiene por una retroalimentación negativa, es decir, no hay mayor estímulo positivo, solamente el que está cerca a la ovulación, que es donde el estímulo positivo es para que se eleve la LH. Entonces, la caída del FSH, que es producida por los mismos estrógenos que los folículos producen, los folículos en crecimiento, va a hacer que el FSH ayude a seleccionar el folículo dominante, que es el que va a llegar a madurar y ser ovular, ¿no? Ahora, durante la mayor parte del desarrollo folicular, la célula granulosa responde a un FSH, o sea, hay una pequeña respuesta sí a la LH, pero generalmente la respuesta, un 80%, es a la hormona FSH. Y esto a su vez hace que la respuesta a la FSH, que las células granulosas aumenten el número, que expresen mayor cantidad o concentración de aromatasa, y obviamente mayor expresión de receptores de LH. Entonces, hasta ahí en la fase folicular media, que los mismos folículos aumentan la producción de estrógenos, y esto hace que progresivamente el FSH disminuye y que la LH empiece a elevarse. Y esta elevación del LH, ya acercándose a la ovulación, es lo que va a desencadenar, bueno, que se efectivice, bueno, la ovulación, pues, ¿no? Siguiente. Ya, la ovulación, que es el final de la fase folicular, ocurre por un incremento espectacular en las concentraciones de estradiol, como les comentaba,
y esto es por la producción propia de estradiol a partir de los folículos que están en crecimiento. Y esto va a desencadenar un pico de LH, que como les dije, generalmente es el único pico, pico más frecuente de estimulación positiva, que se da previo a la ovulación, para que el LH se eleve, y la LH lo que va a desencadenar es la ovulación. Entonces, ¿cuál es la que desencadena la ovulación? El pico de LH, ¿no? Por eso cuando hacemos tratamiento de fertilidad, generalmente se trae seguimiento ovulatorio ecográfico hasta de conseguir un folículo 18 o 20 milímetros, que son generalmente los ovulatorios, y nosotros desencadenamos la ovulación con medicamentos justo antes de que se dé el pico ovulatorio del LH y puede tener un ciclo controlado, pues, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo demora o el tiempo de vida media del LH? Aproximadamente 48 horas. Es decir, una vez que sea el pico del LH, la ovulación tiene que darse generalmente en las horas 36 o 40 después de que se inicie el pico. Pues, ¿no? Eso también lo consideramos nosotros cuando hacemos infertilidad, porque damos, por ejemplo, desencadenamos nosotros la ovulación de los folículos, como digo, que se hicieron seguimiento ecográfico, desencadenamos la ovulación con una ampolla, y generalmente a 36 horas tenemos que estar haciendo la inseminación intrauterina, pues, ¿no? Siguiente, creo que era, faltaba la fase lútea, la tercera fase, y a diferencia de la fase folicular en que predomina el estradiol, en la fase lútea predomina la progesterona. Luego que se realiza la ovulación, es decir, que el folículo maduro ya sale, las células foliculares restantes van a diferenciarse en el cuerpo lúteo, proceso que se llama luteinización, y obviamente, como les dije, por el aumento del LLH. Ahora, esto siempre y cuando no ocurre el embarazo, ¿no? Si no ocurre el embarazo, se forma el cuerpo albicans. Siguiente. Ahora, ese es el último cuadro, si no me equivoco. Para correlacionar más o menos el ciclo ovárico con el ciclo menstrual, los dos que les he explicado, si ustedes pueden ver en la parte de arriba que está el ciclo ovárico y en la parte de abajo que está el ciclo uterino o menstrual, la fase folicular, que es principalmente por el estímulo hormonal, se corresponde más o menos a la fase proliferativa del ciclo menstrual, siendo la ovulación en la parte media y siguiendo con la fase lútea, que se corresponde con la fase secretora. Entonces, si ustedes pueden ver en la parte que dice la hormona de la hipófisis, ahí la hormona más predominante es la que es el color azul, que es el pico del LH, ¿no? Que es generalmente la única retroalimentación positiva que generalmente hay, que es el día 12 a 14, que son justamente los días preovulatorios, ¿no? Y si vemos las hormonas ováricas en el tercer recuadro, en la primera fase, que es folicular, si hablamos de ciclo ovárico, o si hablamos proliferativa, que es de ciclo menstrual, se correlaciona con una elevación de estrógenos, mientras que en la fase lútea, si vemos el ciclo ovárico, o en la fase secretora, si vemos el ciclo menstrual, se corresponde más que todo con una elevación de la progesterona. ¿Ya? Entonces, esas son cosas puntuales, nomás les he hecho, chicos, para que tengan cosas que sí o sí tienen que saber. Todos los puntos que les he dado son resúmenes de cosas puntuales que sí o sí les van a preguntar en cualquier examen, porque son cosas que cualquier médico general debería saber, ¿ya? Creo que es la última, si no me equivoco. Fíjate, Sarela. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta de repente? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya, hay una pregunta que me hacen: ¿cómo actúa la pastilla al día siguiente durante el ciclo? Todas las pastillas o métodos hormonales lo que van a bloquear es la ovulación. Es decir, en el ciclo reproductivo, al haber estimulación de las hormonas esteroides sexuales, mejor, perdón, al haber estimulación del FSH y del LH, lo que van a generar es que la paciente llegue a ovular. La ovulación genera del ovario, a su vez, estímulo hormonal que va a hacer que el ovario libere las hormonas a la sangre,
y estas hormonas a la sangre lo que van a hacer es que el endometrio empiece a engrosarse progresivamente hasta llegar a un grosor de 15 o 18 milímetros, y que es lo que al final va a caer y se va a ver como menstruación. Es todo un ciclo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos la ovulación? Si bloqueamos la ovulación, ya no se van a liberar las hormonas al torrente sanguíneo, y esto a su vez ya no va a haber una estimulación del endometrio. Es decir, el endometrio va a estar completamente delgado y no va a permitir una adecuada implantación. Entonces, casi todos los métodos hormonales lo que hacen es bloquear la ovulación. Si bloqueas la ovulación, el endometrio no se va a engrosar y por lo tanto no va a haber nada que caiga, no va a haber regla, o si hay engrosamientos segmentarios pequeños, va a ser que venga spotting, es decir, sangrado muy escaso o sangrados escasos, pero al ser muy delgado no te va a permitir que se anide o que se fije un óvulo fecundado. Entonces, la pastilla de emergencia es una píldora hormonal de dosis muy alta, que básicamente va a hacer que se vuelve el moco cervical, te bloquee la ovulación, que no se fecunde, y si logra fecundarse, bueno, la implantación no se va a dar. La pastilla del día siguiente, el levonorgestrel, que es el más común, tiene una acción de 3 días. Así que mientras más pronto se tome, el estímulo hormonal, que es demasiado elevado, va a hacer que se bloquee, pues, ¿no? La ovulación y la implantación. Y el ulipristal, que puede durar hasta 5 días, pues, ¿no? Que es menos conocido. El levonorgestrel, que es la más conocida, que es 0.75, que se toma 2 tabletas dosis única, o el ulipristal, que es 5 miligramos, pues, ¿no? Que sí dura hasta 5 días el efecto. ¿Otra pregunta? Doctor, doctor, una consulta. Dime. Respecto a lo que es la aromatización, ¿no? Usted mencionaba que la aromatización se va a dar en lo que son las células T y las células de la granulosa, pero en caso de que se dé la menopausia, ¿no? Entendemos de que ya no va a haber ni células teca ni células granulosa, entonces la aromatización por ende no se daría. Entonces, una mujer posmenopáusica, en este caso, va a seguir produciendo estrona y estradiol pero en menor dosis o solamente estrona. No, la producción poco a poco se va agotando. O sea, lo que producen las hormonas son los folículos. Entonces, al haber el envejecimiento folicular, va a llegar un momento en que la producción hormonal por los folículos se va a dejar de dar. Entonces, eso generalmente se da a los 3 o 5 años de la menopausia. Entonces, si hoy ya no hay folículos que estén en ciclo reproductivo, la producción poco a poco se va agotando hasta que llega un momento que ya no se da. Y es cuando comienzan los síntomas climatéricos o menopáusicos, ¿no? Pero la producción ya deja de darse. O sea, se llega a dar hasta ciertos, generalmente 5, 8 años después de la menopausia, y después ya no hay producción. Por eso que siempre se recomienda suplementación en las pacientes que su organismo no tolere ese cambio o esa disminución o ya no producción de estrógenos. Pero no es que quede produciéndose ya en adelante, se llega un tiempo en que ya no va a producirse, justamente porque ya no hay folículos que lo produzcan. Y doctor, por ejemplo, la estrona también se produce a nivel del tejido periférico, me parece, porque También, pero la producción es mínima, y por eso que inclusive no debería, ¿qué te digo? Eh, retirarse los ovarios antes de tiempo, porque usted sabe que los ovarios tienen una protección, la producción hormonal, así sea mínima, en la climateria y menopausia, es un factor protector para stroke, para accidentes cerebrovasculares, para Alzheimer. Entonces, si bien es cierto, existe estrona en la parte periférica que también se produce, pero es mínima y no suplementa la producción normal que debería darse en los ovarios. Y si bien es cierto, se sigue produciendo, pero muchas mujeres es insuficiente de todos modos y tiene asintomatología. Pues va a depender de cada mujer. Hay mujeres que con la producción periférica va muy bien y no es necesario suplementarlas, mientras que hay otras que simplemente entran al climaterio y la producción periférica les queda muy corta y hay que sí suplementarla. Pero sí la estrona se produce también en la media periférica, pero la producción es mínima y va a depender de cada paciente si es suficiente o no, o si amerita suplementarla obviamente con estrógeno, ¿no? Doctor, una consulta. Dime. Habíamos escuchado en clase anterior en obstetricia que las pastillas al día siguiente, su principal efecto era evitar, ¿no?, la ovulación, que el óvulo llegue
digamos que a su estado maduro, sino que evitaba que saliera del ovario, ingresara a la trompa. Solamente era su principal mecanismo. Pero ahora lo escucha usted que también aumenta el moco y también evita que el huevo fecundado, el cigoto, se adhiera al endometrio. Entonces, como tenemos ya dos puntos de vista, porque la autora nos mencionaba incluso que si ya la paciente había tenido un óvulo maduro y este ya había salido de la trompa, del ovario, perdón, y estaba en la trompa y ya era fecundado por el espermatozoide, por más que uno tomara pastilla el día siguiente, se iba a dar la gestación porque ya había favorecido. O sea, que la pastilla del día siguiente solamente evitaba la maduración del óvulo, nada más. Y Claro, una vez estaba maduro, que se iba a dar la fecundación. Entonces quisiera saber un poco si nos pudiera ahondar más en el tema. ya. Lo que pasa es que la pastilla el día siguiente es dependiendo del día que lo tomes, la efectividad es mayor. Es decir, si tienes intimidad, eh, eh, por darte una fecha hoy día, lo antes posible debería de tomarlo. Uno, ¿por qué? Porque si pasan más horas, tienes más chance de que la paciente pueda ovular recién. Ahora, tú no puedes saber el día en que la paciente o el día que esté, muchas veces no lo sabes, a veces lo puedes saber, pero las mujeres generalmente muchas no tienen la fecha clara si están cerca de su ovulación o si no están cerca de su ovulación. Es decir, si han ovulado justo, que te digo, el día de hoy o el día de ayer, o si todavía no lo han hecho. Entonces, ese rango de 72 horas o 3 días, que es del levonorgestrel, o de 5 días, que es del unicristal, lo que te hace, generalmente el principal efecto es que bloquee la ovulación, pero siempre y cuando la ovulación no se haya dado. Si ya se dio, no hay nada que bloquee. Por eso no son métodos confiables, o sea, son métodos que va a depender de pacientes que no han ovulado y que mientras más antes lo tomes, el efecto es mayor, porque tiene más chance de que la hormona pueda actuar. O sea, no es que lo tomes y la ovulación se corte a los pocos minutos. Tienes que darle tiempo a que esa hormona actúe. Entonces, mientras más pronto lo tomes, el efecto es mayor. Y tienen que ser pacientes de que todavía no han ovulado. Ahora, no puede ser, la mayoría no sabe qué día ovulado. Ahora, la ovulación es el principal efecto. También espesa el moco y también te puede adelgazar el endometrio. Pero estás hablando que esos son efectos mucho menores. O sea, también está indicado que que es un mecanismo que ayudan, pero lo principal siempre es la ovulación. Todos los métodos hormonales lo que te bloquean es la ovulación. Ovulación significa que el folículo maduro salga del ovario y pase a la trompa hasta la ampolla y ahí espera el espermatozoide que va a subir por vagina, pues, ¿no? Entonces, lo que bloquea la hormona así rápidamente es la ovulación, pero siempre y cuando no haya ovulado. Si ovuló, no se puede conseguir ese efecto, ¿no? Porque probablemente el método no le sirva. Es por eso que se recomienda lo antes posible que ni bien tengan la relación, lo tomen y mientras más demore, más se acerque las 72 horas, en el caso de los Norgestel, o más se acerque los Liprestal, en el caso de los 5 días, la probabilidad de que te cubra un embarazo, de que te haya bloqueado la ovulación en el momento oportuno, va disminuyendo, no son métodos seguros. Doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí? No escucho bien. No escuché nada, perdón. ¿Alguna pregunta, Sarela? No, doctor, por lo demás todo claro. Sí, chicos, nadie más. Es un tema relativamente amplio, hay bastante. He tratado de poner cosas puntuales porque en verdad en cada parte hay hormonas, hay neurotransmisores, hay muchas cositas que para explayarlo lo voy a confundir más. Yo creo que esas cosas puntuales sí tienen que saber lo que les he explicado. No hay más consultas, entonces creo que sí, damos por terminada la clase. ¿Sí? Odette, dime.
No te escucho. No escucho. No escucho. Dime, Sarela, ¿alguna consulta? ¿Todo bien? Sí, doctor, por lo demás, ya en el hospital lo aclaramos algunos puntos. Sí. Si en el hospital ya estamos en práctica, si tienen alguna duda o si leen algo y quieren que lo explayemos, no hay problema. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, gracias por la atención. Damos por concluida la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo.